Correcto. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite cada martes y jueves gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas en Salinas. Recuerden, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, al lado del edificio Las Palmeras. Y esta conversación pues está siendo retransmitida precisamente a través de Facebook Live de Periódico El Costanero, y queremos agradecer en esta tarde de martes ya precisamente quincena del mes de diciembre. Qué manera de irse el año volando. Realmente ha sido un año muy de mucho aprendizaje. Pero en todo caso, vamos a comenzar esta tarde hablando con Alan León Barrezueta. Él es chef, maestro en gestión hotelera con mención en alimentos y bebidas, técnico certificado en gastronomía, asesor para hoteles y restaurantes y también en desarrollo de productos. Su experiencia laboral en el sector hotelero y en restaurantes es de 25 años, desempeñándose en el sector hotelero como chef ejecutivo. En restaurantes ha realizado cargos gerenciales, administrativos y operativos, y ha sido también o es capacitador y consultor. Es miembro de la Cofradía Hotelera del Ecuador y miembro de la Asociación de Chefs del Ecuador. Con él conversaremos sobre tendencia, gastronomía artesanal en tiempos de pandemia. ¿Cómo está, Alan? Gracias por aceptar esta invitación a conversar aquí en Periódico El Costanero. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero que nada, un saludo y un agradecimiento al Periódico El Costanero, pues, y a ti, Olguita, por aceptarme en esta tarde de hoy para reunirnos y conversar un poco sobre quincena. Sí, quincena y quincena. Y bueno, Alan, qué gusto realmente saber todo el trabajo que vienes haciendo. Ya lo vamos a conversar durante toda esta tarde. Sí. Sobre todo, como hablábamos antes de empezar el programa, el espíritu navideño no puede morir. Igualmente tenemos que hacer todo fuerza para hacer un alto a todas las situaciones que han ocurrido en este tiempo. Y bueno, qué mejor con esos platos maravillosos que la Navidad nos trae. Pero cuéntanos un poco de qué se trata esto de la gastronomía, la gastronomía artesanal, y qué es lo que has venido haciendo durante este tiempo. Correcto. Bueno, de la gastronomía artesanal podemos decir que básicamente es la gastronomía que nosotros hacemos, estamos haciendo, mejor dicho, muchas personas en casa, ¿sí? Esta tendencia ha ido creciendo básicamente, pues, ahora mucho más con el tema de la pandemia. Se ha acentuado mucho las personas que han incursionado en los negocios dentro de la línea gastronómica de distintos tipos, y básicamente pues lo están llevando desde su casa, ¿sí? Entonces, a esa parte casera, a esa parte donde manejamos las cuestiones de una forma, de una edición muy limitada, porque no es que procesamos los alimentos de manera industrial, se le llama artesanal, pues, ¿no? Entonces, básicamente son equipos pequeños y familiares de trabajo, los que muchas veces están trabajando en buena hora, porque la gente ha encontrado que hacer una manera de motivarse en estos momentos tan difíciles que hemos vivido todos, ¿no? Pero han salido adelante muchas personas
y otras han podido al menos incursionar inicialmente en los negocios y ver qué tal les va, cómo les resultan sus recetas, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, sí, definitivamente. Siempre creo que en tiempos de crisis lo que mejor se activa es el tema de la comida. Creo que nunca se nos va el hambre, nunca se nos van los deseos de querer comer algo diferente, algo preparado por alguien especial. Y la cocina siempre en medio de la familia ha sido ese espacio en el cual siempre es de reunión, ¿no? Es de reunión para poder conocer sobre la receta de la abuelita, de la mamá o de alguna hija o alguna persona que está incursionando dentro de la cocina. Y precisamente cuando hablábamos en algún momento este tema de que se crea tendencia dentro del medio gastronómico, cómo hay algunas cosas que tú has venido trabajando y que pudieran en el largo del tiempo irse complementando dentro de la mesa familiar, como tú bien dices, ¿no? Así que cuéntanos un poco esa trayectoria que tú has tenido y esas experiencias que has venido viviendo a partir de ir desarrollando productos y subproductos dentro del ámbito gastronómico. Así es. Bueno, primero que nada, ahora se han dado muchas oportunidades de sacar a relucir pues las recetas secretas, las recetas escondidas, las que teníamos de las abuelitas, pues para poder pensar en vender algo, tener un negocio. Muchas personas que no, bueno, que incluso que ni siquiera pensaban o están dentro de la formación de un chef o personas que nunca antes se habían dedicado a la cocina, ahora lo están haciendo, ¿no? Y hemos visto personas que incluso hasta videos sacan de sus actividades. Tenemos parrilleros increíbles que salen de repente, ¿sí? De personas aficionadas. Claro, ese tema de las parrilladas me crea a veces un poquito de frustración, porque me parece que no se puede comer todos juntos. A veces hay alguna situación que no se, que siempre alguien tiene que estar precisamente en la parrilla y tiene que ser el que le gusta más también, ¿no? Así es, claro, por eso digo, ahora en toda esta crisis pues, han salido maestros parrilleros, maestros cocineros, chefs, cocineras, reposteros. Entonces, es increíble cómo han asomado muchos talentos de muchas personas en estos momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que normalmente ocurre dentro de un espacio de crisis, ¿no? Las personas tratamos de sacar lo mejor de nosotros y tratar de investigamos, es un reconocimiento que hacemos de nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestros talentos, que sacamos a relucir pues para sacarle lo mejor que podamos pues a las situaciones difíciles. Entonces, ahora mucha gente incurrió en el tema de la cocina. Y han empezado a sacar, por ejemplo, recetas que son, bueno, muchas personas han sacado recetas de ellos, han podido desarrollar recetas propias. Hay personas, como decía hace un momento, tienen la receta guardada, de familiar, de la abuelita, y que realmente pues han tenido bastante acogida por parte de sus adeptos, ¿no? Pero es importante pues para todas estas personas que siempre se guíen siempre pues de un principio técnico en lo que están haciendo, en el sentido de los protocolos de seguridad que deben de seguir, normativas BPM, HACCP, que es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos desarrollando un negocio de comida, que todos sabemos que no es un juego, ¿no? Eso independientemente de la pandemia, o sea, es algo que ya tiene que tenerse dentro del protocolo de cocina. Así es. Básicamente, los protocolos de cocina normalmente tienen normativas BPM, que son las nacionales de la buena manipulación de manufactura. Entonces, que básicamente es una normativa que tiene muchos puntos que hay que tener en observación cuando estamos trabajando con alimentos, ¿no? Entonces, ahí vemos, pues, la cuestión de lavarse las manos, de manejar, por ejemplo, las tablas de picar adecuadas, cierto tipo de contingentes de utensilios de acero inoxidable por determinadas razones.
tener cuidado con la limpieza del lugar donde se están preparando los alimentos. También hay normativas HACCP que son las internacionales, las Hazard Control Critical Points se denominan, y básicamente pues le pone mucho énfasis a la cadena de frío, al protocolo de manejo de alimentos en una cadena de frío, para poder llevar, digamos, pues, los alimentos de una manera que garantice, pues, todas, no solamente sus propiedades organolépticas, sino la salud de las personas, de los consumidores, ¿no? Así es. Cuando se habla de alimentos, generalmente siempre se está hablando de cadena de frío, se está hablando de manipulación de los alimentos de manera general, vegetales, frutas, etc. ¿Sabes lo que se me viene a mí a la mente, no? Hace mucho tiempo atrás, cuando no había la refrigeradora, y bueno, perdón, estoy ahí revelando muchos años atrás, pero cuando no había la refrigeradora, habían estos guardafríos que se llamaban, ¿no? Y que tenían todas las características para poder guardar cosas y que, bueno, será porque en aquella época siempre se compraba las cosas no como en el comisariato ahora, como uno compra el pollo, pescado, carnes, todos estos embutidos y tiene que meterlos en un refrigerador. Pero antes no pasaba esto. ¿Qué es lo que sucede en ese histórico, ¿no? De cambiar la forma de alimentarnos, porque también la carne era mucho más, digamos, recién había sido procesada, el pollo, la gallina, etc. Entonces, había menos posibilidades de que pudiéramos guardar algo, sino que se lo consumía, como quien dice, diariamente. ¿En qué momento tú que estás inmerso en todo este proceso gastronómico, en qué momento nosotros cambiamos tan abruptamente esa forma de manejarnos con los alimentos y para llegar a este punto, ¿no? Claro. Básicamente, pues, esto nace a partir de los estudios posteriores a las enfermedades, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo, muchas personas, o sea, hemos ido poco a poco, en el transcurso de la historia, evolucionando en la parte alimentaria de una manera muy puntual, ¿no? Por ejemplo, desde que la gente comía maíz con morteros, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, es que eran digamos así, los primeros pobladores que utilizaban morteros para moler maíz. Las partículas de piedra iban desgastando sus dientes y básicamente ese era el principal, se dice en teoría que esa es una de las principales causas de las muertes a temprana edad de esas personas, ¿no? Entonces, asimismo, entonces, poco a poco se fueron cambiando, modificando esas situaciones porque ocasionaba un desgaste dental, ¿no? Digámoslo así, las partículas de piedra que quedaban dentro de la comida. Entonces, poco a poco, asimismo, a partir de una consecuencia, es que nacen los estudios, los análisis, y asimismo, pues van evolucionando conforme hemos ido adelantando en tecnología y tantas cosas. Ahora mismo, pues las personas tenemos mucho cuidado de la parte, digamos, microbiológica de los alimentos y descubrimos pues que muchas de las cosas se asocian a la contaminación cruzada y al manejo, a la manipulación del alimento y al manejo de la temperatura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que hay partes, digamos, ciertas temperaturas en las cuales las bacterias se mantienen, digamos, en un estado de hibernación y pasando ese tipo de temperaturas, las bacterias se empiezan a multiplicar de una manera tremenda. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento es que el alimento pues, se puede volver tóxico, ¿no? Entonces, antes se guardaba, es verdad, muchas cosas en guardafríos, cosas, incluso, por ejemplo, hasta carne cruda guardaban dentro de los guardafríos y todo eso, pero poco a poco, pues, obviamente, pues, hemos tenido mejores implementos para poder cumplir con este propósito de preservar nuestros alimentos hasta que llegamos a las refrigeradoras y tantas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, pero esto nace, obviamente, pues, para extender la vida y las buenas condiciones de los alimentos, ¿no? Así es. Claro, sin embargo, estamos como que en algún momento queriendo regresar a esas prácticas
sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los huertos, ¿no? Huertos Así es. orgánicos. En las casas se veía pues que habían estos cultivos, pequeños cultivos Sí, de la albahaca, del pimiento, muchos años atrás. Ahora pues eso ya viene con mucho más fuerza y mucho más técnicamente también con control de aguas y de todo, pues, ¿no? así es. De Solar. hecho, ahora mismo, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Slow Food y su logotipo es un caracol, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, pues es un movimiento fundado por el italiano Carlo Petrini, ¿sí? Y, y es reciente, en el año 1986, fundado este movimiento. Entonces, ellos fueron reafirmados en la declaración de Chengdu, en China, en el año del 2017, ¿no? O sea, estamos hablando que es reciente. Es Y reciente. básicamente, así es, y básicamente lo que ellos pretenden es rescatar todo un concepto de cocina sustentada con respecto a la producción de los alimentos y al medio ambiente y al entorno cultural de cada sitio. Entonces, digámoslo así, ¿no? Todo esto, en estos momentos se empiezan a entrelazar ciertas cosas, porque, por ejemplo, con esto que hablamos de la producción artesanal de alimentos y tantas cuestiones, estamos sin querer acercándonos a esa nueva, digámoslo así, a esa nueva idea de gastronomía. Entonces, ahora como el movimiento no es tan grande todavía y uno puede asociarse por medio de unas páginas web, etcétera, etcétera, al movimiento. El movimiento creo que tiene unos 50.000 seguidores actualmente en el mundo, pero es un movimiento que está ganando poco a poco, como digo, muchos seguidores más, ¿no? Entonces, Claro. lo que ellos pretenden rescatar son lo que hablamos hace un momento, saberes ancestrales, digamos, que todo eso se rescate de cada cultura, ¿no? De cada pueblo, de cada sitio. Así es. Claro, el tema gastronómico definitivamente es amplio y eso nunca va a terminar. Así Siempre es. va a innovarse, siempre va a complementarse, como mencionabas. En estos tiempos, pues las personas comienzan a descubrir ese lado de querer cocinar y de querer también invertir el tiempo para poder presentar nuevas opciones. Y parte de lo que se habla en estos últimos tiempos son estos emprendimientos que la gente empieza, que trabaja. Tú como capacitador, ¿cómo ves a las personas que en algún momento, en qué se quieren concentrar? ¿Cuáles son esas necesidades que tienen de pulir? Claro, bueno, al momento, digamos, el abanico de opciones es bastante amplio, ¿no? Lo que vemos propuestas en el cuanto a la preparación de comidas es de todo tipo, ¿no? Desde cuestiones de mariscos hasta postres, parrilladas, comida rápida. Entonces, ahora por Navidad vemos también una propuesta también de todo lo que es la comida navideña. Entonces, la verdad es que el abanico es bastante amplio, o sea, como para decir, la gente se está inclinando pero sí podemos definir que muchas personas están tratando de producir dentro de su casa, están tratando de salir con una propuesta de preparación de alimentos, de cocinar algo, ¿no? O sea, muchas veces hay personas que no se hallan todavía, pero están intentando, no les salió el tema vamos a suponer, hay personas que dicen, bueno, voy a preparar un ceviche, no les sale el ceviche, vamos a vender cazuela, no les sale la cazuela, vamos a arroz con menestra, entonces comienzan así, hasta que con algo la pegan. No, sí, entonces, pero está bien, es parte es parte del intento natural que todos tenemos hasta que nos sentimos seguros con algo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la tendencia del momento, ¿no? Pero es válido y siempre pues las personas que están dentro empezando, emprendiendo en estas actividades, pues tienen que tener, siempre tratar de en algún punto, buscar cierto asesoramiento técnico o cierto tipo de asesoramiento
en lo que es de algún tipo, ¿no? Porque tiene que, ya el negocio deja de ser un juego en un momento dado, porque ya dejamos de intentar, porque ya tenemos de pronto una clientela segura, ya nos, digámoslo así, hay personas que dicen bueno, sabes que yo ya no quiero vender así por internet, por redes sociales, sino que quiero ya ponerme mi local, ya me siento seguro para hacer algo así, de pronto tengo algunos ahorros, y obviamente pues para poder defender todo ese capital y sacarle el mejor provecho, es siempre bueno asesorarse, a menos que obviamente pues la persona tenga un perfil y una carrera ya que tenga que ver con la administración de este tipo de negocios o una carrera de gastronomía, ¿no? Entonces, de esa manera puede garantizar pues salir adelante más adelante, o sea, posteriormente con su negocio, ¿no? Posteriormente. Claro. Ahora, hay algunos productos que tú has venido especializándote, que eres especialista y que siempre pues la gente ha querido de alguna manera conocer y saber de qué manera nosotros podemos hacer, por ejemplo, el tema de productos en cuanto a comida vegana, por ejemplo, ¿no? Yeah. ¿Cómo se incursiona en esa parte? Por ejemplo, en el caso de la comida vegana, tenemos que entender que es una gastronomía que eh, no es difícil, pero tenemos que tener mucho criterio pues, para poderla, digamos, hacer combinaciones válidas para las personas que se encuentran dentro de esta línea de alimentación. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuidar mucho el valor nutritivo de lo que estamos preparando. ¿Sí? Tenemos que entender que los vegetales se procesan mucho más rápido dentro de nuestro organismo, y tenemos que tener, pues, tenemos que tener en cuenta de brindarles, por ejemplo, ciertas combinaciones que se sostengan dentro del organismo de la persona y que puedan darle la satisfacción durante el día de una comida que, digamos, Nutritiva. es un término exactamente, que la persona quede satisfecha y, digamos, esa satisfacción dure como dura una comida normal con proteínas cárnicas, ¿no? Entonces, básicamente, pues, hay muchas y muy buenas opciones. Por ejemplo, hay que entender bien la diferencia entre personas veganas, hay vegetarianas que son ovolacto vegetarianas, hay vegetarianos que, por ejemplo, sí comen pescados o mariscos. Entonces, tener bien clara la película, porque hay personas que a un vegano de pronto le meten alguna masa que tiene huevos y ya deja de ser vegano lo que están comiendo. Entonces, investigar bien el tema para poder digamos, salir bien y tener un producto que obviamente pues cumpla los requerimientos de las personas de manera correcta, ¿no? Así es. Cuando se trata de hacer, por ejemplo, en el caso de embutidos y de comidas que tienen que ver con un procesamiento, ¿cómo llegamos a hacer ese proceso realmente? ¿Es posible que lo podamos hacer de manera artesanal y poder nosotros elaborarlos? Porque con este tiempo, ¿no? Siempre uno como que se cuida un poco, quiere saber que lo que va a tener este tipo de embutidos. Por ejemplo, hay personas que no son muy afectas al tema de los embutidos. De hecho, yo no soy muy afecta a los embutidos porque como siempre tiene esa parte de que uno no sabe cómo se preparan y se elaboran, el químico para mantenerlos, preservarlos, conservarlos, colorantes, y a veces como que no, o sea, hay una manera de hacerlo como desde la parte artesanal. Sí, de hecho, pues hay muchas personas que hacen, vamos a suponer, ¿no? Hay chorizos artesanales, ¿sí? Que son hechos básicamente pues con carne y especies que son puestos embutidos de manera manual o con algún tipo de instrumento como molinos y todo dentro de la tripa de las reses, de los cerdos, etcétera, etcétera. Entonces, y realmente pues son combinaciones muy buenas, ¿no? De repente hemos comido
tal vez pues en alguna hacienda o o en algún lugar del campo confiable, de pronto alguna longaniza, un tipo de ese tipo de cosas de esas. Y obviamente pues son cosas que no tienen ningún tipo de aditamento químico, ¿sí? Más allá de esto también hay parámetros que obviamente pues son los artesanales. Si es que uno va a producir un alimento donde intervenga cualquier tipo de agente químico, es importantísimo, importantísimo, y por la experiencia que he tenido en muchas ocasiones, veo que hay personas que no toman en cuenta un consejo profesional o digámoslo así, una investigación previa a empezar a trabajar de esta manera, ¿no? Y realmente, pues, de ahí es donde viene la mala fama de que le hemos dado a los embutidos, ¿no? Porque realmente por muchas personas que se ponen a hacer este tipo de preparaciones, no lo hacen con la plataforma técnica adecuada y exactamente, y ocupan una cantidad excesiva de químicos que en su determinado momento, pues sí van a hacernos daño, ¿no? Entonces, pero hay empresas que obviamente pues trabajan pues con normativas dentro de nuestro país, pues hay empresas grandes que son muy conocidas y que trabajan digámoslo así, con sus parámetros bien Claro, por fundados. Así supuesto. es. Por supuesto, Y claro, hay aprobados. empresas, industrias en las que ya pues hay algún tipo de manejo, obviamente, no quiero hacer mala propaganda a absolutamente nadie, pero en todo Así es, caso, claro. yo estaba hablando desde mi punto Sí, de lo que, ¿no? Pero hay algo súper delicioso que tú preparas y que a lo mejor es posible que nosotros en algún momento lo podamos degustar y no solamente eso, que tantas posibilidades hay de que podamos conocer y saber cómo elaborarlos. Son esos ricos jamones pastrami, ¿verdad? pastrami, jamones, cosas de ese tipo. Sí, bueno, Exacto. ahora mismo, sí, digamos, elaboro jamones, pastramis, estamos con algo de embutidos, con longanizas, morcillas, cuestiones de ese tipo, ¿no? Básicamente son productos artesanales que tienen normalmente un muy bajo nivel digámoslo así, de soporte químico dentro de las preparaciones. Es ínfimo el nivel pero siempre tienen que tener algún tipo de elemento, porque las texturas de las carnes cambian de acuerdo a estos elementos. Entonces, eso es lo que convierte a un jamón en jamón y todo eso. Ahora, tenemos jamones que acá es un poco difícil hacer dentro de nuestro medio, pues, al menos en Guayaquil, de manera netamente artesanal, como lo hacen, por ejemplo, en otros países, en España o en Italia, que procesan jamones de curados desalados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos una temperatura adecuada, porque tenemos que acordarnos que vamos a trabajar con masas grandes de carne y que necesitamos pues una temperatura ambiente y un determinado grado de humedad en el ambiente. Entonces, eso es, por ejemplo, como los jamones serranos, todo eso. Lo que nosotros preparamos, lo que yo preparo, normalmente son jamones y procesados, pero cocidos, ¿sí? Cocinados. Entonces, esa es la diferencia, porque hay personas que me preguntan, por ejemplo, es lo mismo un jamón de pierna, de estos de glaciados que El ustedes preparan, glaseado. sí, que son famosos y que la gente los hace sándwiches y me preguntan si es igual al prosciutto, ¿sí? O al jamón de pata negra, etcétera, etcétera. No, son totalmente distintos porque lo otro es una carne cruda, ¿sí? Que lleva básicamente, pues, en el mejor de los casos, y para sacar un jamón de medio talle, estamos hablando mínimo de 10 meses, 9 meses, ¿no? De proceso, claro. Entonces lo de acá es un proceso en donde la carne básicamente pues se cocina y tiene muchas horas de cocción hasta lograr una textura adecuada, y aparte de eso pues también tiene un proceso de salado, de salmuera que le Exacto. llaman, así es. Pero todos esos procesos no son de ahora, ¿no? O sea, nosotros hemos consumido estos curados durante
durante toda nuestra vida, ¿no? Básicamente, hablábamos hace un rato del guardafrío y justamente eh, ahora, ahora ya mismo estamos en Semana Santa y vamos a ver el pescado salado en todos lados, ¿no? Entonces es una manera de preservar la sal, sino Terminemos que, bueno, diciembre, por básicamente es un favor. pescado de la... El Terminemos volumen, diciembre, ya mismo viene Semana Santa, ya me hiciste asustar. el volumen de un pescado salado es menos grueso que una, es mucho menor que una pierna de cerdo, por ejemplo. Entonces ahí sí, así es. Entonces, ¿Qué nomás podemos nosotros tener para saborear en esa bodega que tú tienes de antojos? eh, bueno, Veo que varias cosas, veo que tienes los jamones, veo que tienes también estos encurtidos ricos de... sí, sí, también trabajamos por ejemplo, picles artesanales de distintos tipos. Tenemos unos picles, digamos, unos pimientos morrones, que también son en conserva, pero son dulzones, ¿sí? Realmente, pues, tenemos algunas alternativas bastante simpáticas como para picar. Se llama, le pusimos bodega de antojos porque básicamente son antojos exclusivos de ciertas cosas. Entonces hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tengo ganas como de comerme un jamón, pero este tipo, obviamente a veces es un poco difícil encontrarlo en el medio, ¿no? Claro. Entonces, básicamente eso, entonces ya hay un lugar para ponerlo. Es básicamente un emprendimiento de mi esposa, ¿sí? Y yo, digamos, trabajo para ella, ¿sí? Haciendo la parte de la producción, ¿no? De ahí para allá, yo, por ejemplo, lo que hago para algunas empresas es, por ejemplo, asesoro y desarrollo productos. Vamos a suponer, ¿no? Si es que Para ahora diciembre, por ejemplo, ¿qué tipo de producto se pudiera trabajar o desarrollar o qué estás haciendo en este caso, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ahora para diciembre hemos sacado el jamón glaseado, que es lo que normalmente se estila, y es el típico jamón glaseado en receta original. A veces buscamos un poco lo clásico, ¿no? Normalmente para estas fechas vamos a la segura y buscamos lo clásico y queremos el jamón glaseado, que es con la salsa de piña, con cherries y toda la cuestión así como vemos en la foto, ¿no? Entonces realmente Ya viene, estás viene haciendo dar ganas. y aparte viene el glaseado para que lo pongan y lo calienten en el horno. Entonces viene en presentación en esa presentación por este mes, por el tema de la Navidad. Por ejemplo, estamos produciendo un cake que se llama Santiago de Compostela, ¿sí? Que es una receta básicamente europea, ¿sí? Y básicamente pues tiene muchos frutos secos, muchas confituras dentro de la masa, de manera, digámoslo así, licuada y también en trozos, ¿no? Entonces es un plum cake bastante pesado y hecho con licor, con muchas cosas así, y bueno, la verdad es que es dentro de lo que es la parte de pastelería, es un delicatessen también. Claro. Entonces, claro, y por ejemplo, mucha gente lo pide para estas fechas y para el postre, ¿no? De la Para el postre cena. con el chocolatito. Pero claro, entonces, o Con para el los chocolate. chocolatitos de allá de Ciudad Cacao. Sí, sí, muy bueno. Sí, excelentes productos. Excelente Entonces, producto, por supuesto que sí, no podía así ser es. de otra manera. ¿Sabes qué? Déjame saludar a quienes nos están siguiendo a través Sí, por de supuesto. Facebook de Periódico Costanero. Está Cecilia Vázquez, Arturo Torres Bustamante. Cecilia dice buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, escuchando esta conversación precisamente para alentar un poco al tema del paladar, en este caso, empezar a mirar un poco qué hacer para la próxima semana, de qué manera nos vamos a servir cierto tipo de comidas y que son tradicionales, pero que a lo mejor le podemos poner algún componente adicional como para poder hacerlo diferente, el diferenciado
de estos tiempos que nos está dejando en algunos casos un sinsabor, pero que al final del año tenemos que darle también el toque más bien del paladar, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera dentro de la familia se pueda disfrutar. María Magdalena Pizarro también nos está mirando. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Y bueno, igualmente esta conversación son grabadas y luego pues se pueden repetir a través de YouTube. Alan, cuando hablamos de emprendimientos, ¿cómo contactar a personas que siempre están dispuestas a querer hacer, compartir? Porque este tema a veces hay cositas medias celosas entre quienes hacen algún tipo de trabajo, emprendimientos y cosas que ya les han ido probando y que han estado bien. Por ejemplo, acá en Santa Elena, no sé, ¿qué tú pudieras ofertar y decir, bueno, miren, para allá pudiéramos hacer este trabajo con tales y cuales productos que son parte y que forman parte de la gastronomía local, ¿no? Claro. O sea, bueno, básicamente todo parte, o sea, todo parte de una investigación previa, en lo que nosotros tenemos que, por ejemplo, que ver, digamos, una cuestión muy importante que es la factibilidad del negocio, ¿no? De lo que vayamos a empezar a vender, ¿no? Porque podemos cocinar, podemos prender una cocina y cocinamos, hacemos cosas deliciosas para ese momento, y que a las finales hay personas que dicen, wow, qué rico, podrías preparar más y tener un stock limitado de algo, ¿sí? O sea, hacer como, por decirlo así, algo que tenga un efecto finito y que tenga un efecto muy corto, y algo que obviamente pues lo manejemos para futuras fechas, que sea posterior, que dure años. Entonces, tenemos que ver primero la factibilidad de los productos que vamos Por a tener. ejemplo, en el caso de los jamones, ¿es Ya, posible correcto. que también se trabajen acá? Porque hablabas Eh, tú de varias cosas, temperaturas, hablabas ambientes y todo eso, entonces, sí, ¿es sí, posible? pero por ejemplo, sí es posible porque, por ejemplo, en el caso de los jamones, por decirlo de alguna manera, básicamente ellos tienen un proceso que sí se lo puede hacer de manera artesanal porque son básicamente curados, ¿no? Nosotros hace un rato mencioné el caso del pescado salado, ¿no? El pescado salado es un curado también, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Y obviamente, pues nosotros hemos visto en los pueblos de la costa todo el mundo con sus pescados salados y no necesariamente nos hemos acercado, no necesariamente hemos estado en una época de fanescas ni de nada. Es un consumo normal de la zona costera del Ecuador, ese tipo de preparaciones, de salados con pescados, etc. Entonces, eso ya es un curado y obviamente un jamón es una cuestión parecida. ¿Qué es lo que pasa con un jamón? Básicamente, pues es una carne que cumple un proceso de salado, como el del pescado, ¿sí? Obviamente, si nosotros quisiéramos que el jamón tenga una durabilidad, ¿sí? Y o sea, se nos extienda la vida útil de ese producto, tendríamos que incrementar cierto tipo de preservantes y cuestiones, pero eso ya tenemos que hacerlo de la mano de una persona cercana que nos asesore en ese aspecto, ¿sí? Pero de ahí podemos nosotros hacer, por ejemplo, un proceso de salado, podemos dejarlo reposar en ese proceso de salado y luego pues ponerlo dentro del horno y cocinarlo a temperatura baja durante determinado tiempo. Yo creo que básicamente lo que se pretende es hacer que el jamón se cocine de manera muy lenta. Si es un corte mediano, digámoslo así, eh, un pedazo de unas 5 libras, tendría que ser más o menos unas 4 horas, 5 horas, ¿no? A un fuego bastante. Entonces, eso va a hacer que las texturas de la carne pues se suavicen, entren digámoslo así, en otro formato. Y listo, ahí tenemos algo similar al jamón, ¿no? Ahora vemos preparaciones que ahora como hemos tenido mucho tiempo, yo creo que todo el mundo ha visto los videos de YouTube de la gente que pone pues los pedazos de cerdo, los meten en unas cajas, los dejan 3 horas, 4 horas y salen cuestiones de ese tipo. Ahora, el resto depende
por ejemplo, de darle ciertos tonos de perfiles de sabores que nosotros pues lo ponemos de acuerdo pues a nuestro criterio, a nuestra imaginación y obviamente también pues al conocimiento que tengamos en este aspecto. Vuelvo y repito, siempre por ejemplo en el tema de jamones y en el tema de embutidos, si yo quiero extenderle la vida útil de algo y me dicen, ¿sabes qué? Ponle este polvito que te va a ayudar, no lo hagan si no es si no es bajo la supervisión de un técnico en el tema o una persona que maneje este tipo de preparaciones, ¿no? Porque realmente es bastante delicado, estamos jugando con la vida de las personas y obviamente pues ahí sí hay que tomar en cuenta mucho eso. Así es. Sí, verdad que sí. Incluso el tema de la cocina, lo interesante es lo que juega mucho el tema de la creatividad, ¿no? Sí, definitivamente. Poder poner ciertas especias, de pronto probar, arriesgarse un poco a probar especias, también plantas, qué sé yo, las hierbitas y ese tipo de cosas que le dan las diferentes posibilidades de sabor, ¿no? Así es. Y claro, eso ya va en función también, ahí ya entra pues también de pronto la memoria de la persona, de ciertos sabores que en su momento pues también en su casa años atrás pues eran también servidos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de este tiempo, en el tiempo en el que nosotros estamos para ya la Navidad y el fin de año, ¿qué recomiendas? Tú me dices ahora que estás, gracias a Dios, se ha activado Sí. precisamente esta parte de económica, ¿no? La comida, la persona quiere servirse algo delicioso y preparado a lo mejor por alguien o también por uno mismo. Pero, ¿qué es lo que tú estás viendo que la gente está pidiéndote y qué es lo que estás trabajando más en este tiempo? Bueno, en este tiempo, básicamente, como es la época navideña, entonces hay muchas reuniones y hay muy poco tiempo ahora, pues, para a veces ponerse a cocinar y muchas personas antes de las reuniones no quieren complicarse mucho, ¿no? Entonces hay invitaciones de amigos que de repente, bueno, se reúnen ex compañeros de colegio, se reúnen grupos de trabajo, de compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hacen reuniones pequeñas, obviamente, y realmente, pues, qué bueno que sea así porque nos cuidamos, ¿no? Ahora con el tema del COVID, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las reuniones, pero en todo caso, sí se dan las reuniones. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas cumplen con la normativa, obviamente, pues, de los cuidados, del alejamiento, pero siempre pues, hay que invitar algo de comer, pues. Tenemos que tener que brindar, más que una rica bebida, un piqueo. Entonces, por ejemplo, ahí es donde la gente dice, ¿sabes que yo no me quiero complicar? Yo voy a hacer un jamón que viene más rápido. Entonces, bueno, estos productos salen mucho más rápido, el tema de los jamones y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que están, digamos, de las personas que tienen un abanico de ofertas, que, que también están trabajando con algunos productos, veo que han sacado rellenos de navideños, vemos una gama bastante diversa de productos, ¿no? Rellenos navideños, vemos también tortas navideñas, vemos los pavos preparados, todo esto, ¿no? Pero ahora mismo por la fecha, obviamente, pues, pero esta es una sola fecha del año. Si nosotros queremos en un determinado momento enfocarnos en un negocio para largo, obviamente tenemos que ver un producto que Que sea, se mantenga en el tiempo un se poquito más. mantenga el consumo durante todo el año, ¿no? Entonces, realmente, pues, sacar un producto, hay personas que solamente en la época de la Navidad sacan determinado producto, por ejemplo, hay personas que solamente preparan relleno y ya tienen sus clientes para esa fecha y todo, ¿no? Entonces, hay veces que ni siquiera son chefs y son amas de casa que hacen preparaciones muy buenas, ¿no? Ya tienen sus recetas de años y hay gente que las conoce y ya saben, así es. Y eso es lo que normalmente yo veo y es lo que yo tanteo dentro digámoslo así, en este momento, ¿no? De lo que es Claro. el mercado gastronómico. Así es.
Excelente. Mira, nos está saludando Elena Hurtado. Elenita, ¿cómo estás? Yo tengo tus revistas. Perdón, este es paréntesis. Luego te llamo. Está también Cecilia Vázquez, dice delicioso. Patricia León dice, ¿qué opinión tienes del colorante llamado ají peruano, que no es tal y se lo incluye dentro de los platos de seco? ¿Qué es ese invento? ¿Tú conoces algo al respecto? Porque siempre hemos conocido del bendito ají peruano, que es parte de nuestra gastronomía con ese rico seco, y al encebollado que también se le pone. Bueno, lo que pasa es que el ají peruano básicamente pues es un compuesto tengo entendido que parte es maíz, parte es, pero no es que, digamos, no es que haya ají o sea, no es una páprica que para que se llame ají peruano, ¿no? Entonces, sí tiene algo de achote, pero es básicamente eso, es un factor más colorante que algo que aporte al sabor del seco como tal, ¿no? O sea, realmente eh, no es un elemento que aporte de manera definitiva dentro de una preparación. Es decir, si no tienes el ají peruano y quieres preparar un seco, realmente pues lo puedes hacer y mezclar. Seguro, eso sí me es Como nuevo para mí. prefiero tener una chicha de Segurísimo. jora o prefiero tener una cerveza y Bueno, que me sí, falte el ají de la peruano, no pasa nada. cerveza. Se le pone a Claro. la cerveza, pero como, o sea, es un seco sin ají para seco o ají peruano, eso nada que ver. O sea, siempre hemos pensado y cuando se lo come se piensa. También sabes que como que espesa un poquito porque como queda este seco mojadito, entonces Bueno, eso es otra cosa, que las personas lo vean como un elemento ligante, es distinto, o sea, como para espesar lo que estamos un preparando. poquito espesa. Sí, pero es porque tiene algo de maíz, podemos decir harina, ¿no? Entonces, Ajá, ajá. una especie de harina de maíz. Entonces, Sí. es eso. Si nosotros cogemos el ají peruano y lo tamizamos con un colador, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que tenemos digamos, nos queda un residuo prácticamente de maíz, ¿no? Entonces, es una mezcla de maíz con achote, con una cuestión de ese tipo, pero bueno, no es Y necesariamente sal una también le papa. saben poner, mucha sal le saben poner también, la salan bastante. Sí, hay unos que vienen con sal, otros que vienen como decir solamente el aspecto este colorante ligante que tiene el ají peruano, sí, pero yo prefiero poner una páprica, un seco, sí, y que se espese por reducción, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros, si es que queremos aportar algo de color o por último achote, ya de una vez, sé que estoy poniendo, entonces, pero no utilizo ahora mucho el ají peruano. Ya tú definitivamente ya renunciaste al Definitivamente ají. no lo uso dentro de la preparación. Entonces, pero bueno, normalmente hago un seco muy bueno. Pero, a ver, pero es como tradición el ají peruano. O sea, bueno, quizás para una cocina básica, ¿no? Yo pienso que en la cocina nosotros tenemos que ver, por ejemplo, una gama de mezclas y tenemos que ser valientes en la cocina y de repente pues hacer para nosotros cocinar algo, a ver cómo nos sale sin esto y lo cambiamos con otra cosa y a la final tenemos un plato ganador, un plato nuevo y eso nos puede servir hasta para un negocio, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros aventuremos, si es que nos interesa la parte gastronómica, desarrollarnos, de pronto o sea, ni siquiera somos chefs, somos novatos y queremos empezar a cocinar, ser traviesos con la cocina. Empezar sin miedo a oler las especies, a empezar a hacer nuestras propias, digámoslo así, mezclas. Y ahí es donde, justamente, ahí es donde florecen los grandes platos, o sea, los platos más famosos del mundo, ¿no? Entonces, realmente en esta cuestión, como tú decías hace un momento, la creatividad tiene mucho que ver, pero para tener creatividad también uno tiene que jugar con los elementos, ¿no? Entonces, Y arriesgarse de alguna manera. Bueno, yo exactamente, voy a decirle eso a mi mamá, porque yo no los hago los secos, pero ella lo hace. claro. Va a decir que Sí, nos arriesguemos a ver qué pasa, porque sí, me sorprende que digas que a lo mejor eso no aporta nada, y es verdad, y más bien están no, o otros sea, claro, sabores. o sea,
Ojo, No se no, puede no más los aporta de otros. manera, estoy diciendo que no aporta de una manera, digámoslo así, importante, ¿sí? Dentro del SEGO. Por ejemplo, una cuestión que sí, que se aporta dentro del SEGO, que lo podemos palpar, por ejemplo, es es el cilantro, por ejemplo. Porque nosotros cuando comemos un seco y no le echamos cilantro, ahí sí vamos a sentir la falta de cilantro, y por mucho ají peruano que tenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos un seco y no le ponemos chicha o no le ponemos cerveza, hay personas que le echan naranjilla, les echan maracuyá, Maracuyá. sí, Cítrico. y son espectaculares, ¿sí? Un día me brindaron uno que estaba hecho con una base de tomate árbol impresionante. Yo pensé que tenía maracuyá, que tenía un poco de cosas, y no era así. Era una preparación con tomate árbol. Y me pareció excelente. No le faltaba nada, ¿no? Entonces, y justamente el tomate árbol, como tiene ese color naranja, no necesitaba ni siquiera chorro, ni ningún tipo de colorante. Y ya era espeso, porque esa es la textura de un tomate árbol. Vamos a suponer que esa persona hizo esa mezcla y le quedó, a mi parecer, excelente. No necesitaba nada más ese. Entonces, pienso que nosotros tenemos, como decía hace un momento, echarle mano a las cosas que tenemos en la cocina, y también echarle mano a la imaginación, ¿no? Para romper un poco ciertos paradigmas dentro de la cocina, y poder también empezar, a liberarnos, porque la cocina no es de estresarse. Si no tengo esto, chuta, ¿cómo me va a salir? ¿Sí? Entonces, la Pero cocina hay es... cosas que en nuestra cocina, en la gastronomía local, por ejemplo, si tú estás preparando un seco y como decías, no hay la hierbita, pero le pones perejil, ya eso se convierte en otro sabor de otro tipo de Exacto, ya estoy porque, por haciendo... ejemplo, le pones eso y entonces ya va como para este tema del tallarín, ¿no? Como para tallarín. Y solamente le tienes que poner la salsa de tomate. Es, por ejemplo, si, es como es como, por ejemplo, en un ceviche. En un ceviche nos lanzan perejil en vez de cilantro, yo abro cual chef. Ay, no, no, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, entonces, y sin embargo, hay sitios en los cuales le ponen perejil Pero la receta clásica, o sea, si nosotros vamos a vender algo, a ver, si vamos a vender algo, apeguémonos a la receta clásica. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un negocio de esto. Entonces, y nosotros tenemos... Pero, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, en un sitio, fui a comer una guatita, la guatita más famosa de Nicedón. Entonces fui al sitio y la verdad es que me dieron una guatita licuada. No estaba mala, me parecía parecía cuando uno, no sé si has probado los callos a la madrileña. No. Bueno, era una especie de callo de esa preparación, pero el sabor del maní se sentía muy Mucho poco. más. Y no, no, ¿Se sentía o sea, más eso, o poco? o sea, por el sabor del maní, yo obviamente estaba comiéndome una guatita, pero realmente como era licuada, ¿sí? Y era un negocio, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me impactó. Lo llevaron ahí por ejemplo, a comer cuando nos visitó Anthony Bourdain. ¿Sí? Lo llevaron justamente a comer a ese sitio como uno de los sitios más famosos de él. Yo la verdad es que esa no es la guata tradicional que conocemos todos, ¿no? O sea, ahí sí, perdón, pero si vamos a hablar de determinado plato, tiene que ser preparado. Si vamos a hablar del determinado, la receta clásica de algo es la receta clásica. O sea, de eso sí tenemos que apegarnos. Ahora, si nosotros vamos a cocinar, a crear, a soñar dentro de una cocina, ahí sí podemos, como les digo, echarle mano a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Ahí sí pueden licuar la guatita. No, no, ahí no, podemos, ¿sabes qué? No exacto, se me o sea, ocurre. ahí podemos hacer todo lo que nosotros queramos, y eso ya es una propuesta de ese plato, ¿sí? Pero ¿qué Pero no opinión tuvo y qué opinión tuvo la persona que estuvo en el lugar? bueno, es la primera vez que la probaba, pero él estaba probando un plato que no era una guatita clásica, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en ese sentido, por último, no lo hubiera llevado a un sitio, lo hubiera llevado a una casa de alguien que la prepare bien, y lo hacía comer ahí, como, por ejemplo. Entonces, esto no es una crítica, No, no, es no, está simplemente bien, no es parte de... así es.
Entonces, pero, por ejemplo, son ciertas cosas que si yo soy una persona que nunca he comido ese plato, identificaría ese plato de esa manera y cuando me presenten la receta clásica, lo que yo diría, no, esto no es así, esto es de otra forma. Entonces, realmente el primer impacto, por ejemplo, si uno va a comer algo por primera vez, traten de comer una receta clásica y saber qué exactamente tiene. Entonces, y si vamos a venderlo, investiguemos el plato para saber cuál es el origen, el principio, qué nomás tiene, por qué, de dónde viene. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos definir, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos platos como en lo que es la parte central del Ecuador, vamos a suponer provincia de Los Ríos, todo eso, tenemos esos bundes y cuestiones de ese tipo, que se los trabaja con masas de verde, con hojas de banano, con todo ese tipo de cuestiones, con pescados normalmente de río, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso ahí también en la zona amazónica, en la parte de Santo Domingo. Sí, Entonces, vemos, por ejemplo, ese tipo de comidas, pero nosotros tenemos que entender por qué ellos hacen eso, porque claro, es lo que tienen ellos cerca en su entorno y es lo que es más, muchas veces es más rápido de hacer, porque no es porque sea fácil, sino porque ellos ya han manejado esa técnica durante mucho tiempo, entonces pueden hacer muy rápido ese tipo de comidas y son comidas que las pueden llevar, que duran más tiempo dentro de una jornada de trabajo de las personas que normalmente consumen ese tipo de alimentos, etcétera. Entonces, todo parte de un porqué, ¿no? O sea, también todos los alimentos tienen un antecedente que normalmente viene desde una visión antropológica, pues obviamente pues, de acuerdo a necesidades, de acuerdo a ubicaciones, a zonas geográficas. Entonces, por eso es que cada uno tiene su gastronomía y es importante definir eso, ¿no? Definir cuáles son nuestros platos como guayaquileños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cuestiones, o como por ejemplo, como costeños, como serranos, como de distintos tipos de distintos tipos de zonas, de regiones del país, ¿no? Entonces, es importante definir y rescatar también todo eso. sí, sí, de acuerdo. Y también, o sea, no hay que inventar, como tú dices, más que nada cuando estamos dando a conocer. Nosotros Así en es, el país tenemos tanta gastronomía, tantos platos de comida, dependiendo así es. precisamente de la zona, como bien dices, y que bueno, cada uno de nosotros en su momento y en los espacios en donde hemos nacido y crecido, siempre es en función de lo que da el lugar, ¿no? Es primero. Así Y es. luego se van incorporando otro tipo de frutas, verduras, dependiendo pues ya de cómo van llegando a los mercados, porque esa es una forma también, ¿no? Como cuando hubo aquel problema en octubre del año pasado y entonces todo el mundo sintió que si no tenía papa ya no podía comer, Claro. porque había Eh, el conflicto de la carretera, pero sin embargo había únicamente que esperar y mirar hacia lo que teníamos en el entorno cada uno, ¿no? De cada zona. Así es. Eso, justamente, eso hace, retomando un poco el tema del slow food, es lo que también pretende, ¿no? Hacer una especie de, digámoslo así, de inventario gastronómico y O del de entorno, cultivos. y del entorno actual. Porque, por ejemplo, hay muchas zonas que vamos a suponer, en la parte de la costa, en todo lo que era con esto de las represas que se armaron y todas las cuestiones, obviamente pues salieron unos cultivos que antes no existían, ¿sí? Entonces ya, o sea, ya las personas que vivían en ese sitio, ya no solamente, vamos a suponer que tenían antes solamente ovos o ciruelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya ellos ya tienen lechuga, cebollas, etcétera. Entonces ya su gastronomía ya varió, pues. O sea, ya la gastronomía que tiene gastro y nomos, que significa el entorno, entonces ya varió. Ya ellos ya tienen que tener en este momento nuevos platos, ¿sí? Apostar a una nueva gastronomía porque ellos ya tienen de qué echar mano de elementos diferentes. Y, por ejemplo, y eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco estuve en una linda experiencia laboral en la zona del Valle del Chota, ¿sí? Y ellos, bueno, pues hace muchos años atrás, básicamente ahí lo que tenían era cultivos limitados, pues había caña, había
el frijol guandul, que es de esa zona. Entonces, había preparaciones con hongos, algo de mangos por ahí. Pero ahora ellos con los temas de los riegos, con tantas cuestiones, ellos han crecido en cuanto al abanico de opciones de agricultura muchísimo. Entonces ellos ya tienen, ahora mismo ellos tienen pitahayas, tienen banano, tienen todo, tomates, de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ellos ya, en este momento, ellos deberían utilizar sus ciertos productos clásicos, pero con preparaciones nuevas. O sea, deberían de ya sacar nuevos clásicos de cada región, ¿no? Porque hemos variado, pues, hemos variado ya, digamos, los recursos de cada sitio en cuanto a, en cuanto a productos, ¿no? Sí, yo Entonces, creo que, sí, precisamente de lo que tú mencionas y todo este cambio que se va generando tanto en clima como en tierra y todo el tema, es necesario que nosotros vayamos también creando desde este tiempo para lo que quedan nuestras futuras generaciones, lo que tradicionalmente, nuestros aportes propios del tiempo, ¿no? De este tiempo. Hay que también esmerarse y también creativamente dejar legado, ¿no? Eso, nosotros seguimos viendo lo que en el pasado, precisamente nuestras tradiciones, costumbres, la identidad, que siempre la queremos conservar, preservar, que es normal, pero necesitamos que en este momento también empecemos nosotros a crear eso nuevo de aquí en adelante para que también vaya quedando ese legado, porque uno si se pone a pensar, dice, bueno, sí, hemos vivido en lo que en generación hemos traído, pero ¿en qué momento nosotros hacemos el aporte? exactamente. Momento, estamos en ese momento y capaz la pandemia también dio paso a que se generara ese cúmulo nuevo de conocimientos, de sabores y de saberes. Y bueno, yo quiero agradecerte, Alan, de verdad que cuando se trata de comida, yo ahorita tengo que irme a comer algo porque de verdad ya me dio ganas de saborear algún plato. Pero quiero que nos digas, tú dentro de esa bodega de antojos, ¿qué ofreces ahora para quienes nos están escuchando, ¿no? Que nos están escuchando y que quieren saber dónde conseguir ese jamón rico, esos glaseados, todo eso que tú tienes, por un lado, y por otro lado, si rápidamente puedes decir, no sabes qué, para esta Navidad les recomiendo hagan esto. Ya. Bueno, básicamente en Bodega de Antojos lo que tenemos es jamón de pierna de cerdo hecho de manera artesanal, es sin hueso, básicamente son pulpas de jamón. Tenemos también pastrami, que es un jamón hecho con, digámoslo así, una especie de jamón hecho con carne de res, ¿no? Está crutado con una costra de pimientas de diferentes tipos. Esa cosita negra que tiene ahí que se ve deliciosa. Sí, son pimientas, así, son pimientas y especies, ¿no? Entonces, y asimismo son procesos bastante largos para poder, digamos, lograr ese tipo de productos. De ahí tenemos, pues, como les decía, el cake Santiago de Compostela, teníamos tenemos también morcillas, longanizas, y vamos a tener otros productos más, aparte también de las conservas, ¿no? De pepinillos artesanales, pimientos morrones, picles, etcétera, ¿no? Entonces, estas son combinaciones como para darse ciertos antojos, ¿no? Entonces, hasta tanto tenemos eso y, bueno, yo les recomiendo para Navidad, para esta Navidad, acuérdense que los sabores navideños tienen que ver mucho con los frutos secos, con los sabores almendrados, con las nueces, con todo, con algo de licor. Entonces podemos hacer de repente, pues, ¿no? O sea, nosotros conocemos una ensalada rusa, lo que es una base rusa, que son las papas, las arvejitas, las zanahorias, le ponemos siempre algo de mayonesa, ¿ya? Entonces lancémosle una copita de amaretto, piquémosle unas nueces, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos queda, que yo creo que les va a encantar. Entonces, esa es una ensalada noche mandorle, se llama, y es básicamente con con esos dos elementos adicionales, ¿no? Ahí sí podemos utilizar perejil, ¿no? Para decorarlo. Así es, así. Sí. Muchísimas gracias, Alan. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo este conocimiento.
Sé que mucho de lo que nos han conversado es posible que lo puedas compartir a través de quienes deseen pues, elaborar estos productos, cada uno desde sus casas en este tiempo que va a venir muy bien. Dice Cecilia Vázquez, excelente lo que ofrece Ciudad Cacao. Efectivamente, eso es parte de la combinación de sabores y de saberes de nuestra querida amiga Patricia León, que también nos está siguiendo en este momento. Así que, Alan, muchísimas gracias una vez más y deseo una muy feliz Navidad, un buen inicio del año 2021 y que pues todo lo que quieras, sueñes y desees hacer se haga realidad. Bueno, muchas gracias. Igualmente, pues te deseo lo mejor del mundo y que este espacio crezca porque la verdad es que es bastante interesante y obviamente pues ganamos mucho escuchando este tipo de charlas y realmente pues me siento un seguidor más de este espacio, no desde ya, sino desde antes también, ¿no? La verdad es que muchas gracias por recibirme nuevamente, ¿no? Y también al periódico Costanero. Muchísimas gracias a ti. Bueno, a todos ustedes, el próximo jueves tendremos un invitado para hablar un poco respecto a los temas de la inseguridad que se vive en este momento en el país. Síganos a través del periódico El Costanero y el Facebook Live del día jueves a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Que tengan una buena tarde. Y vamos a comer, por favor.